Hay una escena que se repite todos los días en millones de personas. Alguien decide cambiar su vida, compra libros, empieza el gimnasio, abre un canal de YouTube, comienza un negocio, aprende un idioma, promete que esta vez será diferente, y durante los primeros días la motivación está por las nubes. Se levanta temprano, hace listas, se siente imparable, pero entonces ocurre algo. Pasan una, dos, 3 semanas y nada parece cambiar. El cuerpo sigue igual, el canal sigue teniendo 10 visitas, el negocio no vende, nadie reconoce su esfuerzo y poco a poco aparece una voz, la voz de siempre. Quizás esto no es para mí, hay gente con más talento, estoy perdiendo el tiempo y sin darse cuenta, abandona. Lo curioso es que casi nunca abandonamos porque el objetivo sea imposible. Abandonamos porque esperábamos resultados mucho antes de que la realidad pudiera producirlos. Y eso cambia absolutamente todo, porque el problema no es la falta de capacidad, es la falta de paciencia. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de por qué seguimos renunciando justo antes de que las cosas empiecen a funcionar, de por qué nuestro cerebro odia los procesos largos y de cómo aprender a seguir, aunque parezca que absolutamente nada está ocurriendo, porque muchas veces el éxito no pertenece al más inteligente, ni siquiera al más talentoso, pertenece al que logra quedarse cuando todos los demás ya se fueron. Y ahora pues vivimos en una época donde todo parece inmediato. Si tienes hambre, pides comida y llega en minutos. Si quieres ver una película, solo presionas un botón. Si quieres hablar con alguien al otro lado del mundo, ocurre en segundos. Nuestro cerebro se está acostumbrando a recibir recompensas instantáneas, y ese mismo cerebro espera exactamente lo mismo cuando decide perseguir una meta importante. Pero ahí está, ahí aparece el conflicto, porque las cosas verdaderamente valiosas funcionan de manera completamente distinta. Nadie aprende un idioma en una semana. Nadie construye un gran negocio en 15 días. Nadie desarrolla un físico impresionante en un mes. Y nadie escribe un libro extraordinario durante un fin de semana. Sin embargo, esperamos exactamente eso. Y cuando no sucede, pensamos que estamos fracasando. Pero en realidad, solo estamos viviendo el proceso normal, el proceso natural. Imagina que plantas una semilla. El primer día no pasa nada, el segundo tampoco, una semana después sigues sin haber señales. Si nunca hubieses visto una planta crecer, probablemente pensarías que la semilla está rota, que no funciona, o que elegiste mal y la sacarías después. Pero, precisamente ahí está el problema. Las raíces siempre aparecen antes que los frutos, aunque no puedas verlas, y lo mismo ocurre con cualquier proyecto importante. Los cambios más importantes son invisibles al principio. Existe una pregunta que muy pocas personas se hacen. ¿Por qué empecé esto? No. ¿Por qué quiero dinero? No. ¿Por qué quiero músculos? No. ¿Por qué quiero seguidores? No. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de persona quiero convertirme? Porque cuando el objetivo es únicamente el resultado, cada día sin resultados parece un fracaso. Pero cuando el objetivo es convertirte en alguien diferente, cada pequeño esfuerzo ya es una victoria. No entrenas solamente para verte mejor, entrenas para convertirte en alguien disciplinado. No estudias únicamente para aprobar un examen, estudias para ser una persona capaz de aprender cosas difíciles. No haces videos solo para conseguir vistas, lo haces para convertirte en alguien capaz de comunicar ideas. Y esa diferencia cambia completamente la forma en la que interpretas el proceso. Hay algo que Internet ha conseguido hacer increíblemente bien: convencernos de que todos avanzan rapidísimo. Abre redes sociales y alguien ganó 1 millón, otro consiguió 100.000 seguidores, otro compró una casa, otro viaja por el mundo, otro presume el cuerpo perfecto. Y sin darte cuenta, empiezas a comparar tu capítulo 2 con el capítulo 20 de otra persona. Lo que casi nadie muestra son los años donde nadie los veía, las veces que pensaron en renunciar, las noches dudando, los proyectos que fracasaron, las veces que sintieron que estaban perdiendo el tiempo. Solo vemos el resultado, nunca el proceso. Y cuando comparas tu proceso con el resultado de otra persona, siempre sentirás que vas demasiado lento. Existe un momento que aparece en casi cualquier meta importante. Yo lo llamo
el Valle Silencioso. Ese es el lugar donde ya invertiste mucho esfuerzo, pero todavía no tienes ninguna recompensa. Es probablemente la etapa más peligrosa de cualquier proyecto, porque ya no tienes la emoción del principio, pero tampoco tienes los resultados que te motiven a continuar. Solo queda una cosa: disciplina. Y aquí ocurre algo muy interesante. La mayoría de personas interpreta ese silencio como una señal para detenerse, cuando en realidad es una señal de que todavía no has llegado lo suficientemente lejos. Piensa en alguien que quiere aprender piano. El primer día aprende una nota, después dos, después tres. Durante semanas suena terrible. Si abandonara ahí, concluiría que nunca nació para la música. Pero si continúa, llega un momento donde las manos empiezan a moverse casi sin pensar, no porque haya ocurrido un milagro, sino porque cientos de pequeñas repeticiones comenzaban a acumularse. Y eso sucede con prácticamente todo en la vida. El proceso raramente, el proceso rara vez es explosivo, normalmente es acumulativo. Y el problema es que nosotros dejamos de sumar, justo antes de que esa acumulación empiece a hacerse visible. Tal vez la vida no te está diciendo que renuncies, tal vez simplemente te está preguntando cuánto deseas realmente aquello que dices querer, porque cualquiera puede seguir cuando todo sale bien. Lo difícil es continuar cuando parece que nada está cambiando, y precisamente ahí es donde empieza a construirse la diferencia entre quienes sueñan y quienes finalmente lo consiguen, porque hay algo que casi nadie entiende: el éxito rara vez llega como tú crees que debería llegar. Llega cuando has demostrado una y otra vez que eres capaz de seguir incluso sin aplausos, sin resultados y sin garantías. Existe una idea que puede cambiar completamente la manera en la que ves tus fracasos, y es entender que tu cerebro no fue diseñado para ayudarte a cumplir tus sueños, fue diseñado para ayudarte a sobrevivir. Durante miles de años, cualquier acción que implicara gastar demasiada energía o asumir un riesgo podía significar la muerte. Así que nuestro cerebro desarrolló una regla muy sencilla: si algo requiere mucho esfuerzo y la recompensa no llega pronto, dejo de hacerlo. Y aunque hoy ya no vivimos huyendo de depredadores, esa programación sigue ahí. Por eso procrastinamos, por eso evitamos lo difícil, por eso sentimos ganas de abandonar cuando las cosas empiezan a complicarse. No es porque seas débil, es porque tu cerebro está intentando ahorrar energía. El problema es que lo que servía para sobrevivir hace miles de años ya no siempre sirve para construir una vida extraordinaria. Probablemente has escuchado hablar de la dopamina, y muchas personas creen que es la hormona del placer, pero la realidad es un poco distinta. La dopamina tiene mucho más que ver con la expectativa de una recompensa. Es la razón por la que revisas el teléfono constantemente, la razón por la que actualizas una publicación esperando nuevos me gusta, la razón por la que abres una aplicación casi sin darte cuenta, porque tu cerebro piensa, tal vez esta vez haya una recompensa. Y como las redes sociales, los videojuegos y muchas aplicaciones ofrecen recompensas inmediatas, terminan entrenando nuestro cerebro para esperar resultados rápidos en todos los aspectos de la vida. Entonces llega alguien y decide aprender programación, o empezar un negocio, o crear contenido, y descubre algo frustrante. Durante semanas no hay ninguna recompensa, nadie lo felicita, nadie lo aplaude, nadie le paga, y el cerebro interpreta ese silencio como una señal de fracaso, cuando en realidad solo significa que todavía estás construyendo algo que tarda más tiempo en florecer. Existe un patrón curioso. Si observas a personas que consiguieron grandes cosas, muchos estuvieron a punto de abandonar, no porque fueran incapaces, sino porque hubo un momento donde parecía que todo el esfuerzo era inútil. Piensa en alguien que quiere levantar 100 kilos en el gimnasio. Empieza levantando 20, después 30, después 40, pero llega un punto donde parece estancarse. Semana tras semana, el peso no aumenta, y es justo ahí donde muchos dejan de entrenar. Lo que no saben es que el cuerpo sigue adaptándose incluso cuando el proceso no es visible. Los músculos, los tendones, el sistema nervioso, todo continúa fortaleciéndose, solo que todavía no puede verse, y eso ocurre en casi cualquier disciplina. El proceso no desaparece, simplemente deja de ser evidente durante un tiempo. Hay una historia muy conocida sobre el bambú japonés.
Dicen que cuando plantas su semilla, durante años parece que no sucede absolutamente nada. Lo riegas, lo cuidas, lo proteges y aún así la tierra permanece igual. Muchos pensarían que todo ese esfuerzo fue inútil, pero debajo del suelo las raíces siguen creciendo, fortaleciéndose, preparándose, hasta que llega un momento donde el bambú empieza a crecer con una velocidad impresionante. Más allá de si todos los detalles de esa historia son exactos, la metáfora sigue siendo poderosa. Muchas veces el crecimiento más importante ocurre cuando nadie puede verlo, y las personas que abandonan no abandonan porque estuvieron lejos del éxito, abandonan porque contuvieron la ausencia, abandona porque confundieron la ausencia de resultados visibles con la ausencia del progreso. Imagina dos personas, ambas quieren correr una maratón. La primera se para todos los días, la segunda solo se preocupa por cumplir cada entrenamiento. Al cabo de un mes, puede que ninguna haya cambiado demasiado físicamente, pero hay una enorme diferencia. La primera depende del resultado para sentirse motivada, la segunda depende del hábito, y cuando la motivación desaparece, solo una de ellas seguirá avanzando. Quizá esa sea una de las mayores diferencias entre quienes consiguen sus objetivos y quienes siempre vuelven a empezar desde cero. Los primeros se enamoran del proceso, los segundos únicamente del resultado. Hay una etapa especialmente difícil, y es cuando todavía no existe pruebas de que vas por buen camino. Tu familia empieza a preguntarte si realmente vale la pena, tus amigos cambian de tema cuando hablas de tu proyecto, algunos incluso se ríen, no porque quieran hacerte daño, sino porque ellos también juzgan el proceso por lo que pueden ver, y como todavía no hay resultados, piensan que estás perdiendo el tiempo. Lo curioso es que muchas veces esas mismas personas aparecen cuando finalmente todo funciona, y dicen una frase que seguramente has escuchado: yo siempre supe que lo lograrías, pero tú sabes que no fue así, porque recuerdas perfectamente quién dudó, quién se burló y quién desapareció. Por eso no puedes construir tus decisiones sobre la aprobación de los demás, porque esa aprobación casi siempre llega después del éxito, nunca antes. Existe un momento muy peligroso. Te levantas, trabajas, entrenas, estudias y repites, y sientes que cada día es idéntico al anterior. Empiezas a pensar, ¿de verdad esto sirve para algo? Y ahí aparece la tentación de pensar otra cosa, otro negocio, otro canal, otro libro, otro curso, otro objetivo, porque comenzar algo nuevo siempre resulta impresionante. Todo parece posible. Pero el problema es que muchas personas viven atrapadas en ese ciclo. Siempre comienzan, nunca terminan, y sin darse cuenta, pasan años acumulando inicios, pero muy pocas historias terminadas. Hay una frase que resume todo esto. Cuando estás interesado en algo, lo haces cuando te conviene. Cuando estás comprometido, lo haces incluso cuando no tienes ganas. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia una vida completa, porque la motivación es como el clima, va y viene. Hay días donde te sentirás invencible y habrá otros donde no querrás levantarte de la cama. Si dependes únicamente de sentirte motivado, tu progreso siempre será inestable, pero cuando construyes compromiso, empiezas a actuar incluso cuando la emoción desaparece. Y ahí es donde nace la verdadera disciplina. Quizá la razón por la que todavía no ves resultados no es porque estés haciendo las cosas mal, quizá simplemente llevas demasiado poco tiempo. Vivimos obsesionados con llegar rápido, pero olvidamos que casi todo lo extraordinario necesita tiempo para construirse. Los árboles más fuertes no crecieron en una semana. Las grandes empresas no nacieron de la noche a la mañana. Las personas más admiradas tampoco se convirtieron en quienes son después de unos pocos intentos. Lo único que hicieron diferente fue seguir cuando parecía que nada estaba ocurriendo.